Pero bueno, gracias a Dios estamos bien ya y estamos por aquí. Y hoy toca hablar de los oficios de Jesús. Y no es que fuese, o vamos a hablar de que Jesús era carpintero como el padre adoptivo. No, estamos hablando de otros oficios, ¿verdad? Tenemos que entender que Dios ya de antemano preparó al Hijo que se encarnara. ¿Para qué? Para esos oficios, que iban a ser imprescindibles para la salvación del hombre. Y también para los propósitos de Dios en la eternidad, como suele decirse en los siglos venideros. ¿Por qué? Porque si Jesús tenía 3 oficios que sobresalen, que son el de profeta, sacerdote y rey, porque si hablamos de ministerio, Jesús tenía los 5. ¿Por qué? Porque era el gran apóstol. Él fue el enviado por el Padre. Es más, no se le dice apóstol, enviado, sino apostel. Algo más profundo. Francisco La Cueva dice a esa palabra que fue despidió a su hijo, como diciéndole hasta que no arregle las cosas. Le añade el prefijo Ex apostel. Diciendo hasta que no arregle las cosas, a lo que entendía, no perdón. Pero cuando dijo el consumado, pudo decir, ya está hecho, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que Jesús tenía, como hemos dicho, ¿cuántos oficios? 3. Un solo Mesías, 3 oficios eternos, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo, profeta, el que revela a Dios. Cristo, sacerdote, el que nos acerca a Dios. Cristo, rey, el que gobierna y salva. Así que tenemos que decir que el profeta, ¿qué hacía? El profeta hablaba, era el canal que hablaba Dios por él. Y él es el verbo hecho carne. El sacerdote era algo al contrario. Tú entregabas para que él ofreciera. Por tanto, uno descendía y llegaba al hombre, y otro ascendía y llegaba a Dios. Pero el rey es algo muy diferente. Es el que gobierna. Y tenemos que decir que Cristo pasó, como siempre decimos, por todo lo que hizo falta, por todo, para ser aquel que nos pudiera salvar. Por tanto, en antaño, ¿quién eran los sacerdotes? Podemos hablar de varios sacerdotes, o de muchos sacerdotes, porque había muchos dioses paganos y tenían sacerdotes. ¿Os acordáis de los sacerdotes de Asera y los sacerdotes de Baal? También podemos ver un sacerdote que resalta en medio de la historia, en tiempos de Abraham, Melquisedec. Ese Melquisedec era alguien pues importante en su tiempo, porque era sacerdote y era rey. Ahí vemos la semejanza o el tipo de Cristo con él. Porque algunos han llegado a decir que si era Cristo, no, era un hombre. Vemos también algo, detalles. ¿Quién es el mayor para el pueblo de Dios? Abraham. Pero justamente hay alguien mayor que Abraham con el que se cruza él. El
Porque ¿quién bendice a quién? Melquisedec bendice a Abraham. Abraham da tributo. ¿Por qué? Porque le da un ciento. ¿Qué le ofrece en cambio en esa bendición? Pan y vino. Llama la atención que Cristo, ¿qué nos da en el nuevo pacto? Esta es mi carne y esto es mi sangre. Ahí vemos la tipología, ¿verdad?, del sacerdote. Por eso Jesús no era de la tribu de Aarón, por tanto no podía ser sacerdote arónico. No era tampoco levita. Porque para ser sacerdote no solo tenías que ser de la tribu de Leví, era nomás de la tribu de Leví, y además dentro de la tribu de Leví del linaje arónico. Pero Jesús no era de esa tribu, era de la tribu, según la carne, de Judá. ¿Hijo de quién? ¿Cómo la llamaban? Hijo de David. Cristo sacerdote, el sumo sacerdote perfecto. Jesús es el sumo sacerdote eterno, que se ofreció a sí mismo en el sacrificio perfecto y que intercede por nosotros ante el Padre. Tenemos que decir que, ¿qué hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo el día 10 del mes Aviv. No, estamos hablando de octubre. No es Nisan ni Aviv. Estamos hablando de eso de la Pascua, pero no. Tisrán o algo así. Es el mes que pertenece a nosotros en nuestro tiempo, más o menos en octubre. ¿Vale? Que es cuando se celebra esa fiesta. O mejor el sacrificio llamado, ¿vale?, el Yom Kippur, así se llama, que el día del sacrificio, el día de la expiación, Yom Kippur. Ahí, ¿qué se ofrecía? ¿Sacrificio pero con sangre suya? No, era con sangre ajena. Pero en cambio nuestro Cristo era, además del templo, era, además del sumo sacerdote, era el sacrificio. Era todo. Sumo sacerdote. Así que era el sacerdote, era el sacrificio y era el templo. Por tanto, ¿por qué tenía que ser en el templo el sacrificio y el sacerdote? Porque el templo se había corrompido. Habían hecho de la casa de Dios cueva de ladrones. El sacerdocio estaba corrompido. En aquellos tiempos estaba gobernando el sacerdocio, ¿quién? Los saduceos, que ni creían en lo espiritual, ni en los ángeles, ni en la otra vida. Vaya, una maravilla. Genial. Y luego el sacrificio tenía que ser un cordero, y no cualquier cordero. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, 19, 20, como un cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. O como dijo Juan exclamando, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el que nos convenía. No esa sangre que cubría, pero no quitaba. Porque si yo tengo lepra como la mano y me cubro, ¿qué sucede? ¿Se ve? No, pero está dentro. Pero Cristo era el que quitaba la lepra.
le hizo de verdad, ¿eh? Aleluya. Y presentaron a los sacerdotes. Amén. Como en la ley de Moisés. Pero hay uno que supo quién era el sumo sacerdote. Les dijo que fueran a los sacerdotes y 9 fueron a los sacerdotes. Pero hay uno que vino al sumo sacerdote, el samaritano. Y ese no fue solo sano exteriormente, sino también interiormente. Cristo es nuestro sumo sacerdote, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, acerquémonos, o aferrémonos, mejor dicho, a nuestra profesión. Hebreos 4:14. ¿Y cuál es nuestra profesión? Pues el ser verdaderos hijos de Dios, el ser valientes guerreros de Dios, ser discípulos de Dios, todo lo que conlleva, pero unidos a Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, dice el Salmo 110:4. Pero también la carta de los Hebreos nos dice, ¿verdad? Cristo ofreció un sacrificio perfecto, no un sacrificio cualquiera, como hemos dicho, ¿verdad? Él no entró en el santuario hecho de manos, en la figura del verdadero, sino el cielo mismo, para presentar ahora por nosotros ante Dios, ni para ofrecer muchas veces, como el sumo sacerdote que entra cada año en el lugar santísimo, con sangre ajena, como hemos dicho. Hebreos 9, 24, 25. Cristo también sufrió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Por tanto, Él ha abierto el camino nuevo y Él dice que nos acerquemos confiadamente, habiendo sido rasgado el velo. Y ese velo está hablando de su carne, rasgada por ti y por mí. Una pregunta, Sí. Este velo que habla simbólicamente de la carne de Jesús, como ha sido maltratado en su sufrimiento, ¿también es algo simbólico espiritual? También tiene que ver. ¿Por qué? Porque en el interior del velo habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Y cuando tú entrabas en el interior del velo, tenías el lugar santísimo. Por tanto, todo espiritualmente tiene unidad. En él solo había una persona divina humana, pero tenía que rasgarse la humana para que se viese la divina, por decirlo así. Amén. Así vemos que cuando Cristo muere y el velo es rasgado, ya aparece después de la resurrección con un cuerpo glorificado, ya no como el de antaño, sino mostrando su gloria. Cuando dice, y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, Sí. ¿tiene sentido? Por supuesto, porque no fue rasgado por mano de hombre. Tenemos que decir, ¿a quién se le debía? Muchos estamos equivocados a veces
diciendo como que le debemos, el hombre le debe a Satanás. No. La enemistad era con Dios. Con el demonio estábamos perfectamente en armonía. Éramos suyos. Al que se le debía era Dios. Por tanto, al que se le tenía que ofrecer sacrificio perfecto era a Dios. Y cuando Dios, el Padre, recibe el sacrificio perfecto, aquello que estaba escondido y vedado, que era el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, es abierto de arriba abajo. Y ya dijimos la otra vez que era muy grueso, de aproximadamente 10 centímetros de grosor y de unos 1500 kilos de peso. No era cualquier cosa. Pero fue rasgado de arriba abajo. Fue la mano de Dios la que rasgó el velo. Una cosa, profe. En el Talmud hebreo también habla algo de eso, ¿no? Desde ahí hasta la destrucción del templo. ¿No? Que ya no, como que ya no estaba la presencia de Dios. Ya no estaba. Es más, llama la atención que incluso después del sacrificio de Jesús se echaron a hacer algo. Cuando ofrecían sacrificio, y hablando de los textos, si tu pecado fuese como la grana, vendrá a ser como la blanca lana. Dice que cuando echaban esa sangre, se emblanquecía. Pero ese milagro no volvió a suceder. Se acabó. ¿Por qué? Porque ya fue hecho el sacrificio de una vez para siempre. Ya no había más sacrificio que valiese. Era el Cristo el que había validado de una vez para siempre. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿No tenéis ninguna? Seguro ahí. Seguro. ¿Queréis preguntar ahora? Es tiempo de preguntar. Y el que no pregunta y se va con una duda, pues se queda con la duda. El velo era confeccionado simplemente también por el pueblo, o había algunos escogidos. Siempre ha habido escogidos, porque vemos que en el tiempo, ya en el tiempo de cuando se hizo el tabernáculo, el Señor envió el Espíritu Santo sobre ellos para capacitarlos. Por tanto, se entiende que ese velo, no sabemos por quién fue confeccionado, pero seguramente serían personas que estuvieran dispuestas a hacer la obra. Tejido natural, o sea, era pelo de cabra, habla en Levíticos, ¿no? Sobre pelo de cabra, lino y en ciertos colores, o sea, tenía una confección especial. Sí, por supuesto, de lino torcido, y hablaba de azul, de no sé qué y tal, de tejidos que tenían en aquel tiempo, y con todo ello lo hacían, era una obra primorosa, no era cualquier cosa. Tienes que ver que para hacer ese grosor en un velo, ¿cuánto hilo tenía que haber ahí? Tenía que ser algo tremendo. Y encima haciendo dibujos, pues tenía querubines y así que tenía que ser algo increíble. No era cualquier otro. Sí, es verdad que hace una clasificación de grupo de personas para ciertos labores, es verdad que no menciona. O sea, Lo que entendemos también es una cosa, que no hay nada tan tipo de Cristo como el tabernáculo primero. Porque eso es el Señor quien lo manda, lo especifica punto por punto cómo se hace. En cambio, por ejemplo, cuando se hace el templo de Salomón, se le hace ya con estructura de los templos de la gente del mundo. Tiene todas las características
de un templo de los fenicios. Es más, pide material a reyes fenicios porque tiene unidad con ellos, y para aquí, para allá, de las canteras, de tal, hasta incluso tendría arquitectos de aquel lugar. Dicen que en la construcción del templo de Salomón hubieron más de 100.000 trabajadores. ¿Ponen nombres a puertas de personas? Claro. Las puertas, los nombres que tenían las columnas, tenían el nombre de Fortaleza y Boaz y Jaquín. Boaz y Jaquín. ¿Lo puedes explicar para entrar al lugar santísimo como hacía? Pues, primeramente, tendremos que decir que, como ya explicamos la otra vez, tenemos que decir que hubo varios templos, porque el primero era el tabernáculo, luego estuvo el templo de Salomón, luego el segundo templo, que viene y reconstruye, y luego el templo de Herodes. Por tanto, las estructuras cambiaron. El tabernáculo era una tienda, pero ya he dicho que el que tiene el tipo de Cristo, ¿cuál es? Es el tabernáculo. ¿Cómo entraba? Si hablamos siempre de esta forma, vamos a hacerlo siempre, no esté muy bien, y lo partimos en tres. La parte más grande siempre era el atrio, donde podían entrar más personas. La primera puerta, que era un velo, dijimos que se llamaba un nombre. ¿Os acordáis? El camino. El segundo velo, la segunda puerta, se llamaba la verdad. Y la tercera puerta, ¿cómo se llamaba? La vida. Por eso cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba diciendo, yo soy el verdadero tabernáculo. O como dice Hebreos 8:5, como se dijo a Moisés, haz todas las cosas como te he dicho en el monte. Todo, sin dejar nada de... ¿Y qué había? ¿Cómo podía entrar? Como dijimos, aquí estaba el altar. Esto sería el altar de bronce, donde se encendía el fuego con el sacrificio, el lavacro o fuente de bronce. Aquí tendríamos la menorá, aquí tendríamos la mesa de los panes, aquí tendríamos el altar del incienso, y aquí tendríamos lo que es el arca del testimonio, con los ángeles ahí. Los votos me los dibujo en aquel caso que... Y así sería, esto sería el lugar santísimo. Aquí tendríamos ese velo. Aquí tenemos el lugar santo. Y aquí tendríamos el atrio. ¿Cómo se entraba? Aquí podía entrar la gente para ofrecer el sacrificio. El sacerdote lo tomaba, se lavaba las manos, lo ofrecía. Era el sacrificio. El altar de bronce. Aquí entraban los sacerdotes en el lugar santo para cambiar los panes cada día, para ofrecer el sacrificio de incienso, para encender la menorá. Pero al lugar santísimo, ¿quién entraba? Como una vez al año, el sumo sacerdote, el día 10, ahora ya me acuerdo del mes, el mes Tisri. Que a veces ya se hace muy viejo.
y de memoria a veces falla. Y lo que dijimos, ¿por qué tanta importancia en el tabernáculo? Haz toda como yo te mando. ¿Os acordáis lo que pasaba con esto? Ahí tenéis la foto. Eso es importante. Por eso el Cristo era, además de sumo sacerdote, además de sacrificio, era también... Igual no me explica bien. Era la manera de entrar el sumo sacerdote que entraba de espaldas, creo, ¿no? A entrar al lugar santísimo. Entraba de espaldas, ¿no? Para derramar sangre o derramar... Hombre, tenía que entrar, no sé si entré de espaldas. No sé si he escuchado yo, ¿vale? Yo quería saber, que tú sabes más. Yo había escuchado que entró, había un cachito pequeño, como una grieta, entraba de espaldas, ¿no? Que ahí derramaban la sangre o el sacrificio que tenía que derramar. Había un velo. El velo tenía una puerta que se llamaba, como hemos dicho, la vida. Por ahí entraba una vez al año y ofrecían sacrificio. Ya está. Según dice la historia, dice, bueno, hay textos que sí que toman, entrará y saldrá y dará sonido de vida. Por tanto, las campanillas que iban alrededor de lo que es el manto del efod daban testimonio de vida. Si no se sentían las campanillas, ¿qué pasaba? Estaba muerto. Que había muerto. No se sabe con totalidad, pero se cree o dicen que si ponían un lazo, una cuerda en el pie, por si no daba o no era acepto, ¿quién entraba a sacarlo de allí? Entonces, si no daba sentido de vida, lo arrastramos fuera. Por tanto, no sé si entraba de espalda o... No sé si existe una buena persona que ha entrado de espalda o... Puede ser, porque digo que ahí ya... algo de eso. Lo literal a veces también trasciende a lo moral cristiano, ¿no? Claro. Porque ahí simboliza también lo que es la vida del creyente en el espíritu, o en la vida, por ejemplo, el sacrificio de tu carne, el lavamiento por medio de la palabra, el menorá como la luz de la palabra. Por supuesto, todo apunta a Cristo, porque Él es el pan de vida, es la luz del mundo, es todo. Cristo, intercesor por nosotros, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Así que este oficio sigue adelante. Él intercede por nosotros. Pero intercede ¿cómo? Hemos dicho que en ocasiones que para qué tiene el Señor las marcas en sus manos, en sus pies, aunque no sean sangrantes, esas marcas de las heridas. Mostrándoselas al Padre, recuerda el amor que tuvo por nosotros y tanto pagado. El acta de los decretos que nos era contraria, como dice Colosenses 2, 13, 14. Fue anulada y clavada en la cruz. Pero para ello, el que fue templo, cordero y sacerdote, y lo es, porque para él que es atemporal, fue el cordero preparado desde antes de la fundación del mundo, es el cordero y será el cordero. Aún en la eternidad vemos en el capítulo 22 de Apocalipsis el trono de Dios y del cordero. Ahí vemos la grandeza. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Cuando os digan que hay otros mediadores, le dice que para él, que se queden con él, que con esos mediadores no se van ni a la puerta de la esquina. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Pero qué pena que haya gente que tenga cientos de mediadores. ¿Pero qué van a mediar? ¿Que son sumos sacerdotes los mediadores? ¿O son algo? El otro día escuchaba Radio María, me lo puse en el coche, y empezó: ruega por nosotros a la hora y a la hora de nuestra muerte. Qué pena. Así que, ¿quién es nuestro mediador? Jesucristo. Jesucristo. Ya que estamos hablando de Radio María, en lo que sea cristianismo hay varios conceptos sobre la continuación apostólica, porque una cosa es el apostolado de Cristo en su momento, como en los apóstoles de Cordero, y por ejemplo en el cristianismo, sobre todo en el catolicismo, creen en la continuación apostólica, que de Pedro se continúa esa continuación como el cabeza o el mediador, y por eso el Papa hoy es mediador, según la doctrina romana, católica. También nosotros no. Nosotros tenemos a Cristo, es el único. Muy bien. Así que tenemos solo un mediador, ¿verdad? A Jesucristo. Él es el corazón del culto, el sacrificio de nuestra alabanza y el puente que nos lleva al Padre. ¿Quién es el puente que nos lleva al Padre? Pues no sabes que el catolicismo tiene un pontífice. No, el Papa. El sumo pontífice. Pues en verdad que el Papa, con mucho, te va a llevar a la mano. Porque el único mediador entre Dios y los hombres y el único pontífice, de verdad, el único puente, es Cristo. Él es el único camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo profeta. Profeta como yo, dijo Moisés, ¿verdad? Profetizando. Y claro, esperaban un profeta que los liberara como así como Él los liberó de Egipto, de las manos opresoras. Pero no venía a arrancarnos del Egipto físico, sino del espiritual, a sanar. El profeta prometido. Dios levantó a su Hijo para que fuera el profeta perfecto que revela su voluntad, enseña su verdad y nos guía al Padre. Cristo es el profeta prometido. Profeta le levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mande. Así que Dios le dice que iba a levantar un profeta como Moisés. Pero no era como Moisés, era mucho más. Porque de tal manera habló Moisés, el Señor vuestro, Dios se levantará profeta de en medio de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todo. Hechos 3:22. Su ministerio profético cumplido.
revela la verdad de Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Enseña el reino de Dios. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Mateo 9:35. Llama al arrepentimiento. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Marcos 1:15. Manifiesta al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstrame al Padre. Cuando le dijo, muéstranos al Padre, no basta. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Escuchamos a nuestro profeta, o escuchemos, mejor dicho, a nuestro profeta. Este es mi hijo amado, a él lo hice. ¿Quién había allí en el monte de la transfiguración? Moisés y Elías. La ley y los profetas. Pero mayor que la ley y los profetas es Cristo. A él oímos. A vosotros os parece, dice, ¿verdad?, que las Escrituras os dan la vida, pero ellas apuntan a mí, o me enseñan a mí, que el que da la vida es Cristo, no la Escritura. Y que ella os parece que os da la vida eterna. Sí. Pero las Escrituras apuntaban a él, al que es la vida. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Él es el profeta mayor de todos, porque nunca hubo profeta como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara. Deuteronomio 34:10. Y la multitud se maravillaba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7:28-29. Jesús, el profeta perfecto, revela a Dios, nos enseña su verdad y nos guía a la vida eterna. Menudo profeta, ¿verdad? Y Cristo Rey. Llegamos al tercer oficio. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Rey eterno prometido por Dios, que gobierna con justicia y vence a sus enemigos y establecerá su reino para siempre. ¿Cuánto lo establece? En el reino milenial. Porque la primera vez vino como el Mesías Ben David. No, vino como el Mesías Ben Yosef, como el sufriente. Pero en su segunda venida viene como el triunfante. Entonces apareció montando en un pollino, ¿verdad? Un animal de carga, en paz. Pero en cambio, cuando venga por segunda vez, viene en un caballo blanco y viene con la espada desenvainada. Así que no es igual, ¿verdad? Donde viene para luchar. Cristo es el Rey prometido, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino
no tendrá fin. Lucas 1, 32, 33. Cristo el Rey justo. Reinará el Señor para siempre, tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Aleluya. Salmo 146, 10. Cristo el Rey victorioso. Y estos harán guerra al Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Apocalipsis 17, 14. Cristo establecerá el reino y dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. Serán todos el pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Cristo reina hoy en su iglesia y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza todas las cosas a la iglesia. Efesios 1, 22. Por tanto, ¿quién está gobernando en nosotros? Cristo. Pero qué tremendo que además de ser el rey de la iglesia, es el amado, es el novio, el que será el esposo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre, Apocalipsis 19, 16, Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 6, 15. Y qué bueno que el Rey dice que reinaremos con Él y seremos un reino de sacerdotes, y nos dará la vara de hierro, ¿verdad? El que me tiene la vara de hierro para reinar con Él. Así que cualquier cosa, y nos dará la estrella de la mañana, hablando de luz. Bueno, hasta aquí ya ha llegado la hora. Si tenéis alguna pregunta. Qué corto se ha hecho, ¿no? Estás de acuerdo, ¿no? Una hora. Una horita. Qué corto. Bueno, si tenéis preguntas ahora, se puede decir. ¿No tenéis ninguna pregunta? ¿Ninguno? Pues yo me explico muy bien. O no tenéis ganas más de descansar. ¿Alguna pregunta por ahí? Nada. Pues nada, pues hasta aquí. Nada, que el Señor nos bendiga poderosamente y si Dios quiere nos vemos en